Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo fílmico. Pues bueno, la verdad es que desde cuando estábamos en la universidad y un poco en esa carrera que iniciaba, que era bastante nueva, lo que tenía esa multidisciplinariedad, empezaba a ser interesante ver cómo se generaba de manera integral, digamos, un conocimiento. Cuando yo estoy, digamos, un poquito en la mitad de la carrera, nace, como bien lo menciona el profe Beethoven, la parte de gobierno. Y yo no alcancé a estar en gobierno porque ya había pasado como el quinto semestre cuando se crea la parte, digamos, de gobierno. Me acuerdo con la llegada de Andrés González y efectivamente sigo ahí. Pero en definitiva, el tema de gobierno para mí se convierte en algo muy importante, tanto así que yo hago la especialización en los Andes en gobierno y políticas públicas y luego efectivamente me doy cuenta que en el externado también está ahí que está el programa con Colombia y vengo y lo hago al externado, el de gobierno y políticas públicas, y esa realmente es mi maestría. Yo no tengo ninguna maestría en temas específicos de finanzas o más allá, porque sí creo que, digamos, le cogí un amor y un respeto impresionante a todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas. La pregunta de cómo salto me la hago tal vez de manera recurrente y muchas veces, porque siempre pensé además que iba a estar dedicada al servicio público, porque me gusta, porque tiene una adrenalina, porque además creo que, y siempre pensé que era el lugar, uno de los pocos lugares donde haciendo algo bien se podía tener un impacto positivo en la sociedad de una manera exponencial. A medida un poco de que pasaron los años, me encantó, me encantan los debates en el Congreso, creo que ahí es donde se dan las discusiones, al final grandes, nos gusten o no los congresistas, se toman las decisiones que marcan, digamos, el rumbo efectivamente de un país y del diseño al final y concreción de varias políticas públicas. Eh, y la verdad es que entré también, aparte, digamos, de estar en varios cargos en el gobierno, estuve en su momento trabajando con la que hoy es alcaldesa Claudia López en el distrito, en la primera administración de Peñalosa. Ahí me enamoré, conocí más de 500 barrios de Bogotá, vi cómo efectivamente ver el ciclo completo de política pública, porque la diseñas, la creas, la implementas, la evalúas, la corriges, vuelves y está, y esto fue una cosa absolutamente espectacular, más de 500 barrios en Bogotá, entender las comunidades, bueno, esto era una cosa espectacular lo que hacíamos. Yo no sé si era un poco irresponsable políticamente en esa época, porque la verdad es que no, ya había pasado la constituyente, digamos que ese digamos, como ese vibrato que se había dado en toda la parte estudiantil, ya estaba, era como recogiendo un poco y diciendo, bueno, aquí ya está la nueva constitución, esto arranca y venía, digamos, un poco de eso, entonces como que el tema estaba en otro nivel. Me acuerdo mucho de las marchas del silencio, de entregarle estudiantes, estuve ahí muchas veces entregándole flores a la policía, marchas del silencio que se dieron en varias ocasiones, y en una época que era difícil, pero ya se había dado como un marco, un nuevo marco
digamos, de avance muy importante, que fue la Constitución del 91. Y yo creo que los debates en la universidad eran muy interesantes, sobre todo porque la universidad tiene una cosa que me parece que la diferencia de otras, y es que tenía en su momento tenías todo el país reunido. O sea, es una universidad, yo creo que sigue siendo así, pero digamos que una de las cosas más lindas era que podías conversar y saber qué estaba pasando en la costa, en los llanos, saber qué estaba pasando en los Santanderes, saber qué estaba pasando en Nariño. Entonces, tener como la perspectiva de compañeros y de familias que al final son ellos que mostraban, digamos, cosas diferentes de país, fue absolutamente valioso, pero ya como que ser parte como de los grandes cambios no fue esa época, digamos, ya había pasado esos estudiantes que lo habían logrado, como un cambio súper fuerte, y ya estábamos, era también como en otras discusiones de cómo, digamos, cómo construir sobre esa cantidad de derechos que se habían dado y que eran nuevos en la Constitución. Uy, recuerdo, tengo muchas cosas lindas, pero una cosa que me encantaba, hay dos cosas como que marcaron para siempre parte de todo el tema universitario. Uno, las clases de Historia Internacional de Marief contando la Primera y Segunda Guerra Mundial, era como estar viendo una película. Y esta cosa entonces yo me acuerdo, y entonces llegaban los franceses y estaban, yo no sé qué, y entraba, y uno se imaginaba la película. Esta cosa es algo absolutamente maravilloso. Dos, digamos que nunca nadie lo ha podido olvidar, el purgatorio, el infierno y el cielo, digamos, los exámenes del profe Beethoven en Dante. Entonces uno decía, no, era una tragedia, porque entrar y pasar eran exámenes de 8 horas orales. Y entonces uno pasaba del infierno, el purgatorio, el cielo, no, qué desgracia, eso era una cosa. Entonces eso, digamos, también es otra cosa inolvidable. Y yo alcancé a tomar clases, porque además era lindísimo, de contracultura y posmodernismo con Diana Uribe. Y una cosa muy linda que hice, que además nadie me cree cuando la cuento, es que yo fui cuentera en la universidad. Entonces, a mí me empezó a gustar toda la narración oral, y me metí, digamos, a entender un poco eso, y yo iba a la plazoleta y los veía, y entonces empecé a hacerme amiga de los cuenteros. Pero en ese momento, digamos, los cuenteros eran Andrés López, era cuentero en la plazoleta de la universidad, Santiago Camargo y grandes amigos, Albatros, en toda esa época. Y me acuerdo que en ese momento era impresionante, porque al final lo que hacía Andrés López, me acuerdo que tenía pues no sabíamos que eso se llamaba stand-up comedy, la verdad, en esa época, pero tenía una serie que era maravillosa y era por capítulos, que se llamaba Corabastos New Wave. Y contaba, por ejemplo, la guerra de Vietnam, pero Andrés, y era lindísimo, porque en Corabastos New Wave contabas de cuenta una niña, sí, que era, digamos, de muy buena familia y terminaba embarazada, y entonces le tocaba irse, pues los sacaron de la casa y les tocaba irse a vivir a un barrio mucho más popular, cerca a Corabastos, y terminaba el muchacho trabajando en Corabastos. Todos estos eran de una familia elegantísima, y esto era para morirse de la risa, todas las cosas que supuestamente les pasaban, y ahí nació Corabastos New Wave. Y bueno, cada uno en su dinámica. Entonces fui cuentera también en la universidad, y eso, que fue muy lindo. Además me enseñaron a manejar, nada, voz, nada, fui muy feliz.